Buenas tardes. Parece que las tardes nos resulta para los humoristas, porque la verdad nunca hemos tenido problemas, en las tardes tenemos problemas con... Deben estar todos drogados, yo creo. Sí, yo creo que están todos drogados o borrachos o algo. Vamos, sin embargo, vamos a hacer una mesa donde van a llegar gente, se van a ir, y va a ser como una mesa móvil. Estoy aquí con Rodrigo González, humorista, guionista, stand-up, ¿cómo se llama? Stand-upero se dice también. Y el tema que nos convoca dentro del Congreso es el humor y la tolerancia o la intolerancia o la convivencia o la política también. Es un tema que nos parece que va a ser el tema de muchas de las mesas de este Congreso, que de alguna forma es un tema bien serio, digamos. Es cuánto el humor aporta a la política, cuánto un humorista se tiene que comprometer con una fuerza política o con una idea política. Tú estuviste en la franja de la Beatriz Sánchez, si no me equivoco. No sé si ahora sigue siendo parte de la campaña o no. No, ahora soy de cast. Eso me gusta. No, sigo siendo parte del Frente Amplio y fui a actuar para juntar unas lucas para la Bea Sánchez la semana pasada. Ya. Sigo militando en RD. Ya. Antes fui comunista como el compañero Fica, que no ha llegado todavía. Que va a llegar en qué momento. Sí, está comiéndose una guagua y viene. ¿Cómo se une la militancia o la actividad política con el humor? ¿Cómo se une la actividad política, la militancia, el compromiso político con el humor? ¿Estuvo desunida alguna vez? No, sí, te estoy preguntando cómo lo hace. Sí, hay gente que piensa que sí, claro, que un humorista tiene que reírse de todo o que tiene que estar neutral. Yo no estoy diciendo que hay muchas opiniones en sentido distintas. ¿El público son alumnos de periodismo y otras carreras o no? Por ejemplo, ¿tú qué estudiáis? Periodismo. ¿Son compañeros ahí con...? ¿Sí? Historia. A ver, yo soy actor de formación clásica, soy licenciado en arte de la representación y derivé en el stand-up por un tema de hambre. De hambre. De hambre, básicamente me estaba cagando de hambre y decidí hacer stand-up porque era más rentable. Pero lo que le pregunto a Rafael, ¿no es cierto? Sí, a mi amigo Rafael, es que el humor nunca ha estado, según la historia, nunca ha estado desligado de la historia. Voy a hacer una referencia al libro El nombre de la rosa de Humberto Eco, que es un gran antropólogo, semiólogo. Sí, semiólogo. Semiólogo, ¿no es cierto? Donde, para no spoilear los que no han visto la novela, pueden ver la película, actúa una chilena. ¿Sí? Se persigue la poética cuando habla de la comedia en esa novela de Aristóteles, que digamos que es uno de los primeros como eruditos de las artes. No sé quién dijo que había leído, un político que había leído toda la obra de Sócrates. ¿Sí? ¿Quién fue? Y Sócrates jamás escribió una línea, entonces como que es interesante. En el caso de Aristóteles, él plantea en la poética que tiene como varios acápites. Está la métrica, la tragedia, y en la época del oscurantismo religioso se persigue el humor, porque el humor es considerado casi como algo demoníaco en el fondo. Entonces, como en un mundo donde hay que sufrir y pagar penitencia y vivir en contemplación de Dios, se podía reír. Y si uno indaga más en la historia, hablamos de Aristófanes, por ejemplo, que también es un autor muy antiguo, de la época de Aristóteles, no sé muy bien cuándo nació Aristófanes, porque fue hace muchos años. Tiene una serie de obras de teatro que son comedia, que hablan, por ejemplo, de la guerra. Creo que las nubes o la... Sí, las nubes. Las nubes, las mujeres deciden no hacer más el amor con los hombres. ¿Ah?
Pero esa no es de Aristófanes, ¿sí? Sí, Aristófanes. ¿Qué? Las ranas. Esa misma. Perdón la ignorancia. Las nubes donde sale mal Sócrates, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Pero ¿en dónde sale Sócrates en Aristófanes? Creo que en las nubes, ¿no? Las nubes, Ya. sí. Entonces, claramente la comedia, así como la veo yo, es como un elemento, en el fondo, de resistencia al sistema, ya sea por Aristófanes, ya sea por Humberto Eco, ya sea por Coco Legrand, ya sea por Capusotto en Argentina, en el fondo. La comedia es una respuesta al poderoso. Los bufones eran decapitados, cuando se cacharon estaban locos, en el fondo se le aceptaba al bufón criticar al rey porque su condición de loco se le permitía todo. Entonces, yo siento que quien se dedique a la comedia no puede estar desligado de también hacer política en lo que uno hace. Y hoy en día me llama la atención que todavía hayan colegas más grandes, más viejos, que se sorprendan de que uno manifiesta abiertamente su identidad política. Claudio Reyes, Charlie Baudá, que es de la UDI, no por eso vamos a destrozarlo porque es de la UDI. Daniel Fica militó en el Partido Comunista, yo soy RD. Creo que es algo natural. La respuesta fue larga igual, como faltan hueones me alargo en la... Está hablando por los que no están. Pero creo que uno no puede dedicarse a la comedia y no estar políticamente involucrado con una causa. Claro, pero también cuando tú tienes que reír de tus propias causas, ¿puedes reírte de tus propios... Todo el rato. ¿Sí? O Por sea, ejemplo... yo me reí de la Beatriz Sánchez con la Beatriz Sánchez ahí mismo. Sí, por ejemplo, ¿qué dijiste? A ver, ¿qué fue lo que le dije? Yo hago una parte donde me río de mi mamá tiene Parkinson. Tiene Parkinson de verdad mi mamá. Mi mamá es pintora, yo soy actor gracias a ella. Ella me pidió que me metió que yo hiciera teatro. Era mala tu mamá, cruel. ¿Qué? Cruel. No, mi mamá, bueno, vinculada al arte, ahora ya no pinta porque ya nadie entiende los bocetos que hace, son como unas weas de sismógrafo. Y en una parte yo me río a mi vieja mucho, me río muy cruelmente a mi mamá, y termino con un abrazo. Y bajé y abracé a la Beatriz Sánchez y abracé a su marido. Y algo le tiré al marido, así como que aguantara, o que él iba a ser el primer damo, como que me reí un poco. Y Rufinelli, que estuvo antes que yo, que es otra comediante muy buena, la guayó por la forma en que se vestía ella. O sea, uno se puede reír de la Bea Sánchez, porque en el fondo es una risa también un poco cómplice y un poco constructiva. O sea, insisto, el bufón estaba puesto en la corte para también criticar al rey, hacerlo ver algunas cosas que nadie más se atrevía a decirle en su condición de loco. Y estar parado frente de repente a 40.000 personas para actuar, igual hay que estar un poco loco, encuentro yo, porque estáis solo. Y con una... Oye, como que me voy para la rama. No, está bien. Pero hay un elemento, el bufón se ríe del rey, se burla del rey, pero también trabaja para el rey. ¿Perdón? También trabaja para el rey. Sí. ¿Qué pasa con gente como Donald Trump o incluso Piñera, que usa el humor, digamos, usa la ridiculez como una herramienta política a su favor? Es decir, si los humoristas no nos hubiésemos reído tanto tiempo de Trump no sería presidente. No. Si Piñera no tuviera las piñericosas, quizás no sería el que es. ¿Qué pasa ahí? Porque siempre hablamos del humor como algo como subversivo o antipoder, pero también el humor es algo que el poder puede recuperar, puede usar en su favor. ¿Cómo lo has pensado eso? Oye, yo pensaba lo mismo. Recitando a Aristóteles, él dice que el ser humano es el único animal que se ríe. Yo lo pongo en duda, pero él si lo dice de algo de razón. Para los que no cachan, Donald Trump, antes de ser presidente, hizo un programa donde echaba gente. Después hizo un programa que se llama The Roasted, no sé si lo han visto, que se llama Rostizado. Sí. Y Donald Trump se sentaba en una silla y estaba Snoop Dogg y varios tipos más y lo hacían mierda a Donald Trump, mierda. Y el tipo en el fondo, ¿por qué cito a Aristóteles y por qué concuerdo con lo de las piñericosas?
Porque el humor te humaniza. El humor te humaniza. Si un tipo se ríe, se vuelve más humano. Y Donald Trump y Sebastián Piñera no tienen habilidades blandas muy desarrolladas. Los tipos tienen otras competencias, tienen otras otros dones, otros dotes que no son precisamente el ser empático. Entonces cuando Piñera empieza cada 2 semanas a tirarse un piñericosa, claramente yo siento que eso ya es algo que está estudiado, está claro. Oye, ¿sabéis qué? Tus piñericosas te hacen más humano. Hace poquito dijo lo de en Chillán que los viejos pasaron marzo y 2 semanas después, casi matemáticamente en Punta Arenas, habla de Hernando de Aguirre como Hernando Magallanes. Entonces es como eso. Donald Trump también. Donald Trump ocupa muchos recursos para humanizarse. Donald Trump va a abrir ahora los archivos de JFK para tapar tener una serie de controles que él tiene. Entonces, Charlie Hebdo, creo que lo hablamos acá un día. Mire, Charlie Hebdo es una revista que es políticamente incorrecta, donde a sus editores los mataron a todos, y Charlie Hebdo sigue manteniendo su mismo perfil, porque yo siento que el humor está para molestar al poderoso, no así, en mi humilde punto de vista, al débil. Yo no me reiría de un tipo con capacidades distintas, yo no lo haría. O me reiría de... Si lo conozco, me río. Yo me río de Oscarito, por ejemplo, pero lo conozco, y como él mismo se ríe de él, yo me permito reírme de él también en un chiste. Pero no me reiría de alguien que... Yo no me reiría de Navila Rifo, por ejemplo. No haría un chiste de eso. ¿Pero te parece terrible que alguien lo haga? Sí, me parece terrible. La Botota lo hizo, ¿te acuerdas que una humorista travesti? Sí. O no sé cómo se dice ya. Travesti, es que no es transexual, es travesti. Travesti. No se ha cambiado el pene por vagina todavía, pero es travesti. Y hizo chistes, digamos. Travesaño. Y fue como muy, muy mal visto. ¿Para ti hay un límite ahí? Creo que Woody Allen, estoy citando, me siento como citando, bueno, como que estamos en la universidad, así que puedes citar a quien quiera. Creo que Woody Allen dice que tiempo más tragedia es igual a comedia. Hay una película cuyo nombre no recuerdo, de un tipo que después del 11S en Estados Unidos, llega a hacer un show a un bar en Nueva York. La historia es súper conocida, por lo menos en el ambiente de los stand-uperos. Y él llega a hacer un show y dice, bueno, estoy acá, ¿cómo están en Nueva York, Manhattan? Estoy humeando las Torres Gemelas. Y él dice, bueno, de aquí me voy a ir a Dallas a hacer un espectáculo, pero antes mi avión va a hacer escala en el World Trade Center. Y quedó la zorra, quedó la cagada, porque ¿cómo se te ocurre que digáis esa weá? Y en el fondo un tipo le dice, ha pasado poco tiempo. Y uno dice, sí, como que fue muy reciente. No sé si todavía se podría hacer un chiste con eso, o con los judíos, por ejemplo, que uno no se puede reír de los judíos porque te demandan. Sí. Entonces, ¿cuál es el límite del humor, el humor en la política? Yo creo que, yo no sé, si alguien se quiere reír por eso hablaba de mí, si alguien se quiere reír de Ignacio Lastra, creo que hay libertad de hacerlo. ¿Quién es Ignacio Lastra, perdón? Uno que se quemó. ¿Se quemó? Sí. ¿Se quemó qué parte? El 90% del cuerpo. ¿Y por qué? Porque iba manejando curado y chocó. Yo una vez abrí un show y dije, está más prendido que Ignacio Lastra, y fue, mal, y fue como que, y partí mal, la gente no me perdonó. Podría haber dicho, tienen más ánimo que la más chilinconao, pero en general yo no lo hago. Pero tampoco me parece mal que otro comediante lo haga. Creo que el público al final es quien decide. Si un comediante hace solamente humor negro de ese corte y al público no le gusta, va a dejar de vender tickets, yo creo. ¿Tú crees que el límite del humor es que la gente lo encuentre divertido o no, digamos? O sea, que el límite del humor es que el público se ría. No sé. Volvamos a la política. No, ¿por qué? A ver, yo estoy armando un chiste. Es muy raro hacer un chiste en un lugar como este, porque no están las condiciones para que no se ría, pero un chiste que estoy armando que es humor con política, que es más o menos así. Dice,
Me llegó un Twitter recién de una situación que es terrible. Pueden ver, hay un trending topic ahora. Ese es como el setup del chiste. José Antonio Kast dijo que si entraba un delincuente a su casa, él lo iba a matar. José Antonio Kast es un candidato presidente. Acaba de ir Piñera a su casa. Entonces es un chiste donde el público cierra entonces, claro, ahí estoy mezclando humor con política y contingencia en el fondo. Donde trato a Piñera de ladrón y a Kast un poco que hace pistola. Pero Kast es un tipo que está marcando hoy en día 7, 8 puntos. Entonces yo voy a un meeting de Kast o a un lugar, voy a actuar, por ejemplo, a lo Curro y digo algún chiste respecto a los mapuches, como por ejemplo estáis más prendidos que camión de la Araucanía, los guanes me van a pifiar. Pero si digo tenéis más energía que la máquina Inconao, capaz que se rían con el chiste porque estoy en el fondo riéndome de algo que ellos detestan. Entonces, claro, hay público para todo, hay público que todavía le cree a Hitler, hay público que todavía cree en Pinochet, hay público que todavía le cree a Maduro, que todavía le cree a Stalin, a Lenin, a Macri y a la Cristina K también. Entonces, ahí yo soy un fierro, yo creo que nunca es culpa del público. Nunca es culpa del público. No, yo creo que es culpa de uno. Claro. Yo creo que yo decido dónde voy. Si yo voy a actuar a Temucuicui y hablo de los malls, nadie se va a reír porque no hay mall. Yo fui a actuar a Tocopilla hace 15 días atrás, habían 10.000 hueones en el estadio, estaba lleno y me fue como el Ortega. Así empecé a hablar del cine, de McDonald's, de Starbucks, y la gente me miraba con una cara que está hablando este hueón, y empecé a hablar de Alexis Sánchez, me fue bien y me terminaron tapizando a pifia, ¿cachai? Y fue como, no es mi culpa, que el público no cacha, ignorante. No, es mi culpa no haber hecho un show para la gente de Tocopilla, no haber hablado de la Maite Rodríguez, de Alexis Sánchez. Entonces, es muy... Estoy sentado en un panel donde habían, aparte de mí, 2 invitados más. No, habían 5. Ya, 5. Si yo digo que voy a una parte... Yo voy a esa parte, es mi responsabilidad. No porque yo sea cómico voy a ser loco y no voy y la volá. No sé por qué digo esto, pero me molesta en el fondo que los colegas no estén cuando tienen que estar, que es muy chileno. Exageradamente chileno. Oye, y cuando lleguen lo voy a decir a los buenos que llegan, pues, que no corresponde que lleguen tarde. Se pueden bajar también para que vean un poco más de gente. ¿Por qué está hablando de esto? Mira, estamos en una campaña, hay mucha gente aquí que no es... Esto se está grabando, ¿no es cierto? Sí. Pedro Rubinot, negro culiao, ¿cómo no venís, pues, weón, con el respeto de las damas? ¿Ah? Y Bombo Fica, weón. ¿Ah? Llega, pues, weón, estoy hablando pura weá. Oye, estamos en una campaña presidencial, muchos de aquí son de otros países del mundo que vienen a este congreso. Muchos de sus profesores y no saben el contexto un poco de la... ¿Hay gente que es de acá, de fuera de acá? ¿No? Sí, fuera. ¿Ustedes de dónde son? ¿Tú eres española? Yo soy de Portugal. De Portugal. Ronaldo, claro, la típica, Ronaldo. Claro. Acá en Chile le decimos a Ronaldo el caballo de Troya, porque es grande y hueco. ¿Y tú de dónde eres? De México. Gran tradición, excelente tradición de cómicos, sí, no, muy buenos comediantes de México. ¿A otra nacionalidad? ¿Ustedes son alemanes? ¿Ustedes? Colombiana. Gran tradición de cuentacuentos en Colombia, sí. ¿La de al lado? Argentina. Capusotto, un hueón que partió con el hace muchos años haciendo stand-up. Brasil, tudo bem. Bueno, lo que le quería decir, porque aparte de este rodeo, es que estamos en una campaña presidencial en Chile. Sí. Y ustedes habrán visto en las calles la ausencia total de carteles, la total ausencia de publicidad política. No es porque seamos un país
muy civilizado en que ya la política no existe, sino porque una serie de escándalos de corrupción hicieron que la plata que los empresarios daban a la política ya no la dan, así que la política se transformaba en una verdadera expresión de pobreza. Pero esto es un contexto bien raro, digamos, porque estamos frente a una política invisible, a una política que no se ve, y muy seria, muy lejana a la gente. Y quizás lo que estamos consiguiendo es todo lo contrario de lo que queríamos, de lo que queríamos, ¿quién es? ¿Ruminot? De lo que queríamos conseguir. ¿Cómo se enfrenta eso? En el sentido de que cuando uno quiere hacer humor político y la gente está tan poco enterada, tan distante a la política, y cómo lo hemos ido alejando de la política. ¿El humor puede hacer algo para lograr volver a unir a la gente con la política, con lo que está pasando? Rodrigo. Para la gente que viene llegando y para los que no son de Chile, Rafael Gumucio no solo es un gran escritor, sino que él fue precursor de un programa de humor que había en... Cuando dije gran escritor, como que a ti como que te complicó un poco eso. Jorge, no estás de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No. Digamos que no es Neruda, pero es un gran escritor. No, más flaco. Rafael fue precursor de un gran programa de humor, increíble programa de humor, un programa de culto, que se llamaba Plan Z. Plan Z era un plan que supuestamente la dictadura inventó, donde el marxismo-leninismo iba a conquistar el Chile, se iban a comer a las guaguas, iban a dejar la cagada, y Gumucio hace un programa en un canal de cable con muy pocos recursos. No era de cable, pero sí que era casi. Bueno, pero era casi cable. La señal era más ordinario, que era como UHF, muy ordinario. Con muy pocos recursos y muy transgresor para la época. Donde se reían de la gente que donaba riñones, de los mapuches. Entonces, digo esto porque si no hay plata, tiene que aflorar la creatividad en el fondo, la creatividad de buscar un enfoque distinto. La Bea Sánchez, mi candidata, ocupó humor en el primer día con Fabricio Copano y Alonso Quintero, un par de actores. Piñera ocupó un piñerín, que es un monito que, buscando un poco como acercar, además Piñera le puso el mono pillerín. Sí, como que él mismo se equivocó, en vez de decirle piñerín, lo dijo pillerín, Piñera, muy ahueonado. La izquierda, al sector al cual yo pertenezco, porque yo fui militante del Partido Comunista muchos años, tiene muy mal sentido del humor. ¿Por qué? No sé, como que son más graves, como que les gusta el caldillo de congrio, como que les gusta la weá más como la lucha de clase, que, no sé, como que la izquierda como que no tiene mucho humor, no, como que lentar, o siempre es como que la weá para abajo. Depresiva. Sí, a mí una vez me pasaron a control de cuadro por un chiste que hice, y yo decía, pero si es un chiste, al final terminé yéndome nada. ¿Qué control? ¿Cuál era tu chiste? ¿Por qué te pusieron? No me acuerdo ya, pero me reí un poco. Creo que me reí de Teliero, de la Arci, creo que me reí de la Arci. Es un chiste sobre la Arci. No, compañero, ¿cómo se le ocurre? Y fue como, bueno, también la cagaron, pero en el fondo... ya me acuerdo por qué dije lo que dije de los que no vinieron. Porque en el fondo, el humor también dice las cosas como son. Disfrazado de chiste, rompe la lógica del humor. En el fondo, el humor produce un quiebre. Y dice las cosas como son, por eso hablaba de ellos. Si uno dice que va a ir, tiene que cumplir. En el fondo, lo que ha pasado con el stand-up para los extranjeros es que de alguna manera se acabó el eufemismo, se acabó el no nombrar las cosas por su nombre, valga la redundancia. Se acabó el chiste del curadito, existe, pero con la irrupción del stand-up, como que la gente es loca la volada, pero como que uno se transformó en el paladín de los sin voz. Y es algo tan absurdo, porque uno básicamente te está contando un chiste de manera más elaborada. Yo me acuerdo que cuando yo hice la rutina del Festival de Viña del Mar, tenía un chiste que no es mío, que decía que no se puede comer nada en Chile. No se puede comer nada. El pollo tiene mercurio. La hamburguesa da cáncer. El cerdo es hijo de la presidenta. Y ese chiste... En Chilevisión me dijeron, ¿sabéis que ese chiste? Ojo, que te pueden demandar. Después traté de hijo de puta a Jadwe y a mí me consideraron un comediante blanco, porque yo básicamente dije un par de garabatos,
Y yo hablaba del animus injuriandis, que es que en el fondo es el comediante quien está... Un aplauso para don Daniel Fica, que nos viene de blanco, está mostrando su real color. Gracias. Qué bueno, que está, ya está hablando puras weas. Yo ya... Problema de carácter familiar y no podía. Estaba firmando el divorcio, así que no podía. Ya, pero estamos todo ok. Para cerrar, estaba hablando. Entonces, como que de alguna manera se acaba, como que se establece como las verdades con nombre y apellido. Y eso como que habla un poco del chileno que como que medio rebuscado para decir las cosas, como que un par de tipos empiezan a decir las cosas por su nombre, genera revuelo y como que eso funciona. Y se pone hasta de moda. Le doy la palabra a don Daniel Fica porque Sí, ya hablaba. yo antes, vi ya. tu actuación y encontré que el garabato fue... Te vuelve que criticó, sí. Encontré que era excesivo por el entorno del certamen, ¿no es cierto? Que Viña del Mar es sin duda el escenario más importante de Latinoamérica y cuando uno no cuida ciertos, es mi manera de ver, ¿cierto? Ciertos parámetros pensando el universo de gente que te está viendo, hay artistas que no necesitan caer en ese extremo, yo te lo hice saber en su momento, pero una impresión personal nomás. Yo entiendo. Defendiendo la línea del humor blanco, porque yo en eso soy un caballero, un decente, y ahí no me gana ni un chucho. Y viene clara la weá, sí. Daniel Bombo Fica, aquí muchos de nuestros invitados son profesores de humor, aunque parezca muy... ya es carrera, ya. Ya es carrera, sí, y algunos son doctores. Yo ya estoy jubilando y ahora recién es carrera. Sí, ahora podría incluso... Bueno, y muchos son... que, por supuesto que se me olvidó presentarlos porque como estaba esperándolo, no... Rodrigo González es, como le decía, guionista y humorista, y Daniel Bombo Fica, le dicen Bombo, es su nombre artístico, es también humorista y los dos han tenido un triunfo... Risólogo comediante soy yo. Y risólogo y comediante. Titulado en la Universidad de Jajaja. Los dos han tenido un éxito gigantesco en un escenario que yo no sé si los extranjeros... No me compare con un grande, yo estoy empezando nomás. En un escenario muy complejo, que es el Festival de Viña, que son... ¿Cuánta gente? ¿El público de cuánta gente? Bueno, se contabiliza los pagados como 15.000, pero siempre van como 16.000. Hay mucha gente que va gratis. 16.000 personas ahí, más todo el país viéndolo y parte de América Latina mirándolo. Es un escenario muy complicado, muy difícil. Hacer reír a tan cantidad de gente tan distintas, de distintas edades, de distintas afiliaciones políticas, ideológicas, etnias. Y los dos, y eso es lo que me interesa mucho, en vez de intentar hacer como un humor como universal, sin sabor, digamos, como se hacía antes, un humor un poco que a todo el mundo le podía gustar, digamos, que todos podían entender, han hecho un humor crítico, ácido, duro. Daniel fue uno de los primeros en hacerlo. Rodrigo, ya, ¿cuándo fue tu triunfo en Viña? El 2016. 2016. Rodrigo hizo algo todavía más comprometido, pero tú fuiste uno de los primeros en romper esta especie de escenario en el que había que hacer un show para todos. ¿Cómo fue ese gesto? Bueno, la verdad que yo tengo una conciencia crítica desde hace mucho tiempo, de hecho tengo una conciencia política, pertenezco a un partido de izquierda, muchos saben que salió hace muy poco que firmé por el Partido Comunista cuando no necesitaba hacerlo. Es difícil para un artista, pero tengo una visión absolutamente, una visión crítica y social, lo cual siempre traté de plasmar en el escenario algunas cosas, no cargándome mucho dentro de lo ideológico, pero sí denunciando algunas cosas sociales que antes era muy difícil hacerlo. Los medios comunicacionales, sobre todo la televisión, no te permitía explayarte con algunas cosas que dentro de los poderes fácticos siempre son mal vistas y hoy en día los poderes económicos son los que te dan trabajo. Entonces hay una suerte de contradicción laboral, artística, cómo tratar de ser puntúo, aguja, decir algo, pero a la vez no perder la posibilidad de seguir trabajando, porque todos vivimos bajo el sistema y necesitamos las lucas para poder financiar nuestras vidas, nuestra salud, nuestra educación. Vivimos bajo nuestros vicios, unos más que otros, pero entonces cuesta, pero cuando se me dio la oportunidad yo traté
de decir algo dentro de lo fundamental en su esencia, que es hacer reír. Porque uno nunca debe perder digamos, la matrix de esto, que es que la gente lo pase bien, que la gente se ría. Y ojalá lo más transversal posible. Uno busca que ojalá todos, sin importar el color político, puedan disfrutar de la puesta en escena que uno hace. Y sobre eso poder decir algo que esté relacionado con lo social, una pequeña denuncia, y planteando siempre desde la crítica social, que yo de alguna otra manera he visto cómo ha evolucionado esta crítica casi a una descalificación social, que eso es lo que me preocupa mucho hoy en día en esto del stand-up. ¿Cómo llamarías esta descalificación Cuando es social? personal, por ejemplo, yo sentí que Rodrigo, en alguna u otra forma, él había agredido en forma personal, con un garabato muy fuerte, a un personaje que de repente en la ironía no es necesario hacerlo. ¿Qué contestas tú, Rodrigo, ante eso? Es una impresión personal. No nos vamos a ir a las manos, esta va a tener un puñado de moneda en la cara. Yo siento que es un buen chiste, man. En serio, yo siento que es un buen chiste porque voy a contar el chiste para que la gente lo entienda. Te pago el chiste, weón. Eso encuentro que es ordinario. Lo de Navarro. Sí. Sí. Creo que si bien Piñera no es santo de mi devoción, la necesito, weón. El chiste es que yo soy Rodrigo González. Había un tipo que se llamaba Sergio Jadue, presidente de la Asociación de Fútbol, que se robó la plata y se escapó. Entonces yo en Viña digo, yo soy Rodrigo González, y González en el fondo es un apellido que es un derivado de Gonzalo. González, hijo de Gonzalo; Rodríguez, hijo de Rodrigo; Jadwe, hijo de puta. Y entonces es un chiste que funciona en sí Si no, mismo. si está bien. Ahora bien, ¿por qué no dijiste nada de Jorge Alís, que dijo 1500 hijo de puta? Porque suena distinto que un argentino lo diga. Sí, lo que pasa es que yo... Entonces es un tema de forma, no fíjate de que fondo. yo a él no lo siento, de partida no lo siento a él nuestro. Mira la vaina que te estoy diciendo. No, siento que no pertenece a nuestro... Círculo. A nuestro círculo de comediantes chilenos. Ay, qué imbécil. No. Yo respeto a lo mejor su performance. Él hizo una apuesta desde su mirada como argentino y él usó su cultura. Pensé que le iba a ir como el hoyo, porque los argentinos nosotros siempre les tenemos mala, ¿no? Entonces, pero fíjate que él tuvo la capacidad, la valentía de hacer su humor con sus cosas, con su estructura comunicacional y cultural, y le fue bien, pero yo no lo interpreté como algo. Yo vi tu trabajo y me gustó mucho, y porque me gustó tanto, sentí que lo que habías hecho estaba de más. Esa es la diferencia. A él yo lo vi, me reí con algunas cosas, no con todas. Es bueno, pero no como para verlo. Y qué sutil. Pero no lo siento, no me atrevería a acercarme y decirle, oye, ¿sabes que no digáis tanto, hijo de puta? Porque no. Pero el caso tuyo es distinto, porque yo vi tu trabajo y me gustó mucho. Oye, y ahí sentí que estaba eso de más. O sea, sí, esto lo hemos hablado antes con el Bombo, así que no. Casi no hemos ido a las manos. Sí, pero ambos somos chunchos, así que por ese lado ahí nos perdonamos. Chuncho significa ser de la Universidad Chile. Ese es uno de los problemas del humor, que necesita tanto contexto para que la gente lo entienda, digamos. Para gente de afuera de Chile. Sí, hay que explicar todo. Pero tú ves un humorista mexicano y le mete güey, lana, y uno también tiene que... Yo veo de repente en Netflix unos especiales y también me cuesta entender. Ayer vi a 3 comediantes. Vi a David Chappelle, a Louis C.K. y a Patton, que se le murió la esposa, y hace un chiste. ¿No? ¿Era Pato Donald? No. No Patton sé qué no Pato sabe me estáis apellido. hablando. ¿Ah? Y no me reí nada. Me reí muy poco con Chappelle. Netflix le pagó a David Chappelle $60 millones por 3 capítulos. $60 millones. ¿Y cómo se puede ir a conversar con él? Estoy aprendiendo a hablar inglés. Y yo lo veía y decía, puta, el humor gringo a mí no me... como que me cuesta. Tenía un callback bien entretenido con Bill Cosby, pero me costó entrar. Entonces, yo creo que... A ver, ¿qué comediante chileno ha salido fuera y ha actuado para no chilenos? ¿Le ha ido bien? Copano... ¿Para los chilenos dices tú? No, para los que no son chilenos. Ah, Sí, sí, no, porque no, en el fondo sí. tú, varios
próceres han salido fuera de Chile. Sí, y no, pero han para triunfado. colonias chilenas, sí, colonias, nosotros vamos mucho a colonias. Copano, digamos que no existe en realidad, siendo bien, no, te lo digo honestamente, siendo bien académico, Copano Copano. existe, pero no al nivel de un David Chappelle, no al nivel incluso de un Coco Legrand. Yo te voy a decir un humorista chileno que le ha ido bien fuera de Chile. Fíjate que es el Bigote Roset. Bigote Roset, ya, sí, pero en Ese España. sí, es el único. Perdona, ¿Qué es Vicuña cierto que no él- existe. ¿Quién- Jaime Vicuña no perdón? existe. Perdona, ¿quién existe afuera? Pedro Pascal. ¿Sabes quién es Pedro Pascal? Pedro Pascal. Lucho Navarro le fue muy Pedro bien Pascal afuera. estuvo También en sí. Game of Thrones, estuvo en Narcos, protagonista de la tercera temporada. Pedro Pascal no es un producto de marketing. Copano es un producto un poco de lo como él se vende. Copano es un maestro. Pero él no existe fuera de Chile. No, pero No existe. el Bigote Roset quiero sí. y Lucho Navarro también, pero el Bigote, quiero subrayar algo, porque el Bigote Roset tuvo que hacer su carrera en España porque se quemó después de cantar Libres, después del golpe Pero es que militar. fuimos libres. Po. Sí. Daniel. No me parafina. ¿Ah? Daniel, ¿cómo ha No, pero cambiado- te quiero decir que él, no sé si es verdad o no, los rumores decían que él para poder entrar en el mercado español decía que era mexicano y después... Sí. Ah, sí. Claro. Bueno, pero nadie es perfecto. Daniel, ¿cómo ha cambiado tu carrera desde el momento que tú te saliste del closet como comunista o te hiciste... Quedamos que ese tema no lo íbamos a tocar. Yo le preguntaba lo mismo, ¿por qué no dijiste si no hacía falta? A ver, mira, yo creo que bueno, la gran expresión humorística mía está ligada al Festival de Viña del año 2012. Yo creo que en ese festival tuve la oportunidad de decir algunas cosas que la gente quería escuchar. En forma irónica, sarcástica y con lo más importante que la gente se rió. Si cuando la gente se ríe, adopta esto como algo propio. Yo me acuerdo que hablé de la Masterplot, que era un problema que había en ese tiempo, que tocaba transversalmente este país por el abuso de las tarjetas de crédito de todo el retail. Entonces se transformó en un emblema. Po. Hay chistes que hasta el día de hoy son contingentes, como ese, como el de los 5 kilos, que puta, termina al final el juez le dice ya por un papelillo andate para la casa, güey, no lo hagáis más. O sea, que es una realidad, cada vez que se pierde la droga en investigaciones, güey, a mí me llaman para que les cuente el chiste. Entonces, es la contingencia de una realidad que si tú te das cuenta desde el 2010 a esta fecha, siguen siendo los mismos problemas. Yo me he dado cuenta que mi rutina hasta el día de hoy la transmiten en Chilevisión, que me la pagan, y sigue marcando 17, 18 puntos de rating, que es algo que a mí me sorprende hasta el día de hoy. Pero el comunismo, ¿por qué el Partido Comunista? ¿Por qué decirlo públicamente? ¿Por qué? No, yo no lo dije públicamente, a mí me sacaron una foto y la subieron a las redes sociales. Ya. Fue una weá visceral, yo iba caminando, puta, la mina era rica, ya. Puta, ¿por qué no? Dije, hay tantos artistas, weón, Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Neruda, el tío Valentín Trujillo, el viejo Pascuero, ese viejo sí que es rojo, pues bueno, así que tanta weá, hice una película, no voy a firmar esta weá, me envalentoné, pues weón, estoy firmando, me sacaron una foto, la subieron a las redes sociales. ¿Y el público te percibe distinto desde entonces? Y tuve que ¿Cómo? entrar a dar... No, ¿ah? ¿Cómo te percibe el público? ¿Cómo No, es tu- no, al principio, sí, pero en las redes sociales, puta, no, comunista, concheto, traidor de la patria. Por culpa tuya, mira cómo está Venezuela, o sea, me hicieron responsable de todo. Ándate a contar chistes a Corea del Norte, concheto. No, si fue. Otros me defendieron, sí. Uno decía, ¿qué te pasa con el compañero Bombo, concheto? Que ahora el compañero Bombo nos va a dar la mitad de lo que gane. Ahí me di cuenta que me había metido en un problema, weón, pero no, asumo el costo de ser visceral, weón, de ser... Lo hice porque yo creo que en el éxito uno de repente se envanece, entonces uno se olvida de las luchas sociales. Yo milité cuando era más joven en el Partido Comunista, y lo hice porque en ese tiempo todos los que estábamos contra Pinochet éramos comunistas, y yo sentía de alguna otra manera que esa lucha un poco romántica contra la desigualdad social, contra la dignidad de los trabajadores, de una salud digna, de una educación gratuita, ¿cachai? Entonces de repente uno se envanece en el éxito, pues, yo trabajo a buen nivel, bueno, yo soy a lo mejor en mis contratos soy más comudista que comunista, pero da lo mismo. Hoy en día uno tiene que pensar cuáles son sus principios y ponerse en un lado digamos, de la lista. ¿De qué lado estoy yo? Yo estaba para el lado de acá, pues, weón, y- Pero y a la hora de hacer tus chistes, a la hora de escribir tu rutina, ¿también modifica tu manera de hacer tu rutina? La militancia
No, yo he tratado que no. Yo creo que, mira, a mí no me hizo tan mal, pero al Partido Comunista le hizo tremendamente bien después de que yo firmé. Tú sabes que fue el partido con más adherentes de todos los partidos políticos, casi 80.000 firmas, de las cuales yo creo que mi firma... Contribuyó. Claro, 40.000 por lo menos. O sea que claro, porque tú tienes que pensar que la gente, hasta el día de hoy el Partido Comunista le provoca mucho miedo a la gente. O sea, dice, puta, yo sí, me guste, pero weón, voy a ir a firmar, voy a quedar marcado en una de estas, estos weones capaz que se tomen el poder y me van a ir a buscar a la casa. Todavía está el miedo. Entonces, pero cuando me vieron firmar a mí, dijeron, puta, este weón, si firmó este weón, ¿por qué no yo? Entonces, eso envalentonó a mucha gente, que incluso me lo han comentado en la calle. Ahora yo no tenía idea, pues, weón, que me había transformado en esa publicidad. Pero mi trabajo sigue siendo el mismo, transversal. Yo no tengo odiosidades políticas, yo me puedo sentar con una persona de derecha y conversar y plantearle mi punto de vista con respecto a lo social y no me provoca, no tengo ese odio, esa odiosidad. He tratado de superar, la única manera de poder ganarle a la mediocridad, o sea, que podamos defender con cierto grado de, digamos, de conocimiento nuestras posturas, porque en el resentimiento la verdad que no construís nada. ¿Se puede hacer humor desde el resentimiento, desde el enojo, desde la rabia, desde la indignación? Rodrigo y Daniel. ¿Se puede hacer humor desde la rabia? Sí. Sí, pues. Yo creo que sí. Yo creo que se puede hacer humor a partir de cualquier cosa. Contaba este tipo Patton, no sé el apellido, que él habla de la muerte de su esposa. Y claro, no lo encontré muy gracioso, pero tenía un chiste que decía que su esposa murió el viernes, él estaba muy enojado porque dejó sola a su hija y la fue a dejar el lunes al colegio, que le hay que ir al colegio, y el chiste es que él no había dormido nada, va con su hija y era como un zombie llevando a su hija al colegio. El gringo se rió, a mí me parece muy gracioso el chiste. Y sí, uno se puede reír. Yo me río de mi mamá, que tiene Parkinson. Ya, pero ¿cuál es el chiste, güey? No, ¿qué es el chiste? Pues, ¿Cuál? A mí no me gusta el humor gringo porque siento que se ríen no tienen remate. Se nos está yendo la gente, güey. Sí. Creo que tenemos que cambiar los chistes. Más Parkinson. Sí, creo que sí. Creo que uno se puede reír de cualquier cosa. Sí, tú sabes que yo, mira, lo de la Masterplot fue algo que a mí me pasó. A mí me pasó con Ripley, con la tarjeta R de Ripley. Yo tenía un club deportivo de artistas y habían unos buzos que estaban en oferta, weón, 30%. O sea, estaban al valor del 30%, 70% menos. Pero solamente se compraban con la tarjeta. Chuta, dije yo, puta, para los cabros, miré los buzos buenos, pues, ya, y andaba con un poco, después se los cobro, dije, puta, la tarjeta, ya le dije, yo quiero la tarjeta, pero no quiero ni un seguro ni una weá, y ya, bueno, ya me dije, agarré la tarjeta, fui, compré los buzos, llegué, se los vendí a los cabros, es un buen negocio, me arrepiento, pero bueno, fue. Y pues tiempo me empezaron a llegar weá a la casa por deuda, por seguro y weá. Entonces yo fui a Ripley, en la más inocente, lo igual que la rutina de, oiga, pero ni nadie me dio respuesta, weón, y la mina no me atendía, ni no sé, weón, y puta, y se me seguían llegando. Entonces dije, no, eran weá de 600 pesos. Entonces dije, no, yo no pago esta weá, soberbio, pues, weón, que me vayan a cobrar a donde quiera. Y después ya caí en DICOM. Y cuando te caí en DICOM, tuve problemas para dar los cheques porque aparecían DICOM. Entonces fui nuevamente, weón, y nadie me... Entonces, puta, me dijeron, pague la deuda, pues, ¿qué deuda, weón? Si yo no pagaba... O sea, yo sentía que no había deuda, weón. Hablé con un abogado, me dijo, no, págala, weón. Oye, fui al CERNAC, weón, no me pescaron. Entonces fui y pagué la weón. Y la pagué, weón, me dio rabia, concha, weón. Entonces un día contesta, weón, la gente cuando lo contaba se reían. Me decían, oye, a mí me pasó una weá parecida. Y ahí yo armé esta rutina y yo lo decía, la tarjeta R de Ripley. Durante 2 años usufructé en todos los eventos contando la tarjeta R de Ripley. Hasta que un día me llama una ejecutiva de Ripley y me llama, mira, te estoy llamando de parte del gerente general de Ripley. Lo que pasa es que nosotros sabemos que tú haces una rutina y queremos saber por qué, porque ya nos han llegado comentarios y la verdad que somos víctimas de burla por esto y quisiéramos conversar contigo. Bueno, entonces yo le conté, claro, bueno, que lo que me había pasado. Me dijo, nosotros quisiéramos negociar esto. Y te robaste el rostro del Entonces, Ripley. bueno, se me abrieron los ojos. Pero ahí te das cuenta que uno es ignorante en esta cosa, porque yo fui y me pusieron una mina rica, la pedazo de mina, weón. Ay, Bombo, me dice, queremos trabajar contigo. Oye, yo también quiero trabajar contigo.
Entonces me dice, ¿cómo arreglamos el problema? No sé, le digo yo. Ay, pucha, pero dime algo que nosotros no queremos, porque tú comprenderás que no puedes nombrar Ripley. Entonces yo le dije, no sé, hagamos una rutina nueva. ¿Y cuánto sale eso? No sé, le dije yo, unos 2 millones. Tiré una weá así por tirar, unos 2 millones. Ya, me dijo, yo te los pago al tiro. No, le dije, no, hay que traer un libretista, para que él se haga responsable. Yo pensando, yo en qué te me estoy metiendo. Entonces traje un libretista, un grupo, le dije, oye, ¿queréis ganarte 2 gambas en esta weá? Te doy el 10%, tenéis que ir a firmar un papel. Y me pagaron 2 millones y yo dejé de nombrar a Ripley en la rutina. Cosa que después conversé con un abogado y me dijo, weón, eran 40 millones. Sí, Eso es una nada. indemnización 40, 60 millones, yo me la di de pillo con la mina. O sea, hizo lo que quiso conmigo, podría haber violado a la mujer ahí y yo no me hubiera dado ni cuenta. Así que cambié a Ripley, pero tomé el concepto de la rabia, de lo que me pasó, y así nació la Masterplot, desde la rabia, desde el enojo, de decir, ¿por qué me pasó esto? Y identifiqué a mucha gente. Por lo tanto, se puede. Políticamente es correcto, ya que esto tiene que ver con política. Preguntas, dudas. ¿Tiene ¿Perdón? precio? 40 millones, sí. ¿Para mí? O sea, sí, yo valoré en ese momento, ahora igual usufructué durante mucho tiempo y valoré en ese momento la posibilidad de que me pagaran una rutina nueva, pero yo seguí usufructuando más que del nombre de Ripley, del problema en sí, del concepto. La rabia en realidad identificó a la gente en su concepto y así nació la Masterplot, que en su génesis era la tarjeta R de Ripley. Pero el problema es el mismo. Sí. Te quiero yo preguntar, ¿te parece mal que uno haga eso? Te pregunto a ti. ¿A mí? Sí, ¿te parece Yo mal, por ejemplo? yo no hago humor, pero... No, pero según tu ética, ¿es malo que Sí, sí, también lo de Charlie Hebdo me parece que no les tendría que haber pasado lo que les pasó, pero ahí se rieron del débil, porque el musulmán en Europa es un débil. Y sí, me parece que debería construirse por lo menos no sé, no sé hasta dónde el arte tiene un precio obvio. Sí, pero éticamente, ¿qué te molesta? ¿Qué te complica? Lo de Charlie Hebdo, dejémoslo aparte porque es muy distinto a lo que planteó el Bombo. Pero por ejemplo, si yo fuera rostro de Tanax, por ejemplo, de una insecticida. Que podría ser. Claro, no podría ser rostro de una marca de ropa. Buena idea, el insecticida me parece buena. No. Y yo me vendiera, y lo voy a decir sin eufemismo, yo me vendiera al sistema. ¿Para ti es éticamente incorrecto, moralmente inaceptable? No, no necesariamente. Sí, me parece que en esa rutina lo que querían hacer lo lograron, que era que no se nombrara más la marca, no era sponsorear lo que vos quisieras decir. Estamos hablando entonces de que el Bombo se vendió por unas lucas para no decir el No sé, o sea, por eso estoy preguntando. Pero que responda Daniel. No, lo que pasa es que llega un momento que ya el problema de la empresa se solucionó, o sea, fue un problema puntual, que era el problema de lo que a mí me había pasado con la tarjeta en sí. Pero eso es en lo superficial. O sea, yo llegué a un acuerdo económico porque tú vives en este sistema. Yo no puedo pretender de que el Estado me subvencione a mí la posibilidad de hacer lo que tanto me gusta a buen nivel y con eso educar a mis hijos, tener para mi salud. Es imposible. Uno vive del mercado. ¿O me equivoco, Rodrigo? No, todo el rato. ¿No? Entonces, cuando tú tienes que ser inteligente, tampoco, o sea, aquí no se trata de ser soberbio, yo consideré que lo que me estaban pagando en ese momento estaba más que suficiente por el mal rato que había pasado, pero yo no dejé de seguir criticando el problema de fondo. O sea, sí cambió la forma, pero el fondo, que era el abuso de las tarjetas, no solamente de Ripley, sino que aquí entraron todas las tarjetas, terminó siendo una crítica social de mucha importancia que hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo. Cuando dicen, bueno, va a pagar con la Masterplot, se transformó en un clásico, porque la gente siente y ridiculiza a través de eso el sistema que se ha aprovechado de la gente. ¿Cómo para cerrar? Yo quería, en el fondo te preguntaba, porque Molière es un autor que escribe comedia, y él escribía muchas de sus comedias, fueron escritas por encargo, por Lucas, y él también de alguna manera
él se entrega al sistema para poder sobrevivir en el fondo y continúa haciendo la crítica. Goya le pintaba por encargo. Bueno, Shakespeare, po. Shakespeare también. Entonces, lo que pasa con el bombo es que en el fondo él corta el yo también lo hice para un show en Viña, dejé de decir McDonald's y dije comida rápida porque le complicaba al sponsor, pero yo aún así mantenía la crítica a la comida rápida en general. Entonces, en el fondo, como que uno no tranza ciertos principios, sino que puede sonar un poco como daticio, pero uno también le busca como el ajuste, ¿cachai? Sin perder un poco la esencia de lo que uno dice. Ahora, ¿sabes qué me dice? A mí, posteriormente, ¿te vendiste? Yo digo, bueno, puta, sí, según tu forma de ver, sí, me vendí. No tengo problema tampoco con por eso lo hablaba antes, como de... No, yo creo que no es venderse. Yo pienso que es igual que no usar el venderse, pero sentido creo común. que No es venderse, es arrendarse nomás. No. Yo creo que usar el Claro, sentido... me arrendé. No, es usar el sentido común, es usar el sentido común. Porque tú no puedes... A ver, nosotros, no te olvides que nuestra matrix, en esencia, es que la gente se ría. Y ojalá lo más transversal posible. Y sobre eso va el mensaje. Cómo yo tomo esto y lo hago gracioso y que la gente se ríe en la ironía, ¿no es cierto?, en una forma pícara, pero no perder la esencia, porque si no me pongo a dar discurso que al final voy a terminar siendo un anarco. Ahora me interesa la reacción que están de ustedes frente a esta pregunta, digamos que fue una reacción muy... No, pues quiero que si hubiéramos sabido que iba a venir ella, no venimos. Pues, Ya, pregunta... Yo pienso que hay una serie de cosas que hay que ver en el humor. Por ejemplo, algo que yo creo que puede ser peligroso es uno contagiarse tanto con el humor que entonces uno hace chistes de todo, como si uno estuviera aquí en el centro y uno fuera perfecto. Y entonces el humor es el humor por el humor y pierde uno la perspectiva. Y otra cosa también importante es la cuestión del universal, que yo creo que hay cierto humor universal que no tiene, como por ejemplo la literatura, que son personajes, son puros personajes de ficción, no son personas específicamente. Y entonces pero el médico a palos es perfectamente reconocible como un doctor que uno puede conocer. Es una entelequia, pero uno puede reconocer al médico a palos hasta el día de hoy. Uno lo puede ver, igual que a Navarro, uno puede... Sí, no, saber medir cuándo hay que tirar una puya contra un político, decir algo y saber cuándo se puede utilizar un humor que haga reír de manera universal. Yo digo que deben saber todas las facetas del humor, el comediante. No, es más bien, ¿qué piensan ustedes de eso? Y lo primero lo dije por esto. Yo hice una tesis una vez de Nicanor Parra, sobre el humor en Nicanor Parra. Y a mi juicio, cuando él escribió cuando él hizo los artefactos, aquellas postales, como que se convirtió, yo diría, como en un francotirador que le tiraba a todo el mundo. Esa es mi manera de ver. Y entonces yo pienso que el humor anterior como que era como más uniforme. Y lo retomó posteriormente, pero no sé, que el humor por el humor puede llevarlo a uno a que pierda la perspectiva. Ese es un comentario. Claro, yo voy a abdicar de mi rol de moderador para hacer... Yo creo que justamente Nicanor Parra hace algo en el artefacto que a mí me parece súper interesante, que es justamente decir, esto no lo digo yo. O sea, hay artefactos que son opiniones de Nicanor Parra, otras que son opiniones contra Nicanor Parra, algunas son opiniones de izquierda, otras de derecha. Y yo creo que es parte esencial del humor, digamos. Si el humorista está demasiado seguro de lo que él cree y habla desde su creencia, creo que pierde todo sentido del humor. Parte del humor, y la razón por la que yo creo que mataron a los de Charlie Hebdo no es por ofender al Islam, es por el descontrol, es porque el humor no se controla, digamos, porque yo por un buen chiste he perdido amigos, he perdido y claro, creo que es cuando hay un buen chiste, a veces las lealtades ideológicas, políticas, personales, se acaban y uno empieza a pensar que quizás ese amigo no valía la pena, porque si no es capaz de aguantar, como dice Nietzsche, las personas se dividen en cuánto verdades son capaces de admitir.
Y por eso yo estoy tan en desacuerdo contigo en lo de Charlie Hebdo. Yo creo que si el Islam no es capaz de admitir si el débil no es capaz de admitir un chiste, entonces no es un débil, es un autoritario. Es alguien que en el fondo es un totalitario, que no merece ningún respeto, más que el respeto que tenemos todos seres humanos. Pero si yo no estoy dispuesto a que se rían de mis dioses y yo no reírme de mis dioses, entonces yo creo que no podemos estar en democracia, digamos. O sea, no hay, para mi gusto, no. Y yo creo que una de las cosas del humor, y que Nicanor Parra descubre justamente, es que uno no puede ser humorista y ser totalmente coherente. Que hay un momento en que uno dice cosas que no son las que uno piensa. No sé si les pasa a usted. Mira, yo de lo que te puedo decir que hay una gran ignorancia de parte de nuestro en la ciencia del humor. No, sí, son gestos que... Gestos técnicos, ¿qué significa eso? Que hubo un terremoto y se acabó la ciudad. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el humor como ciencia en sí humana, somos muy superficiales. Nosotros no tenemos grandes conocimientos. Realmente me asombra que una universidad se haya preocupado de direccionar parte de la educación en esto. Y aquí hay profesores de todas las universidades. Sí, de todo el mundo, lo vaina. Bueno, pero te quiero decir, porque generalmente el humor simplemente se consume así como viene. Nosotros nos reímos de cosas. El abanico es tan grande, la risa en sí, la expresión de la risa espontánea es casi inexplicable. Ni siquiera hay grandes estudios de por qué se ríen los niños, por ejemplo, que es lo que la risa de los niños es muy distinta a la risa de los ancianos y la risa de gente de distintos estratos sociales. La gente se ríe en forma distinta porque percibe el humor en forma distinta. Entonces es un misterio, tiene una envoltura de misterio. Ahora, con respecto a lo que tú te preocupa de esto, el humor existe un gran abanico y todos son respetables. Entonces lo que uno tiene que buscar son sus nichos, ¿cierto? Decir, porque aquí no se trata de decir mi estilo es mejor que el estilo de Rodrigo, o el estilo de Rodrigo es mejor que el estilo de Coco Legrand, o Coco Legrand es mucho más profundo que Checho Irane, y empezamos nosotros a caer en una discriminación con respecto a algo que está destinado hacia nichos. Entonces, el individuo que quiere reír, yo hasta el día de hoy soy fanático y sigo viendo a Cantinflas y me sigo riendo de las mismas películas que he visto 10 veces. El bolero de Raquel lo he visto 10 veces y me sigo riendo y sigo descubriendo cosas el bufón más grande para mí, el latinoamericano, y por qué no decirlo mundialmente, pero hay gente que no le provoca nada. Y ahí el misterio. Nunca me río. Sí, pero tú no eres un referente. Oye, a mí no me... Entonces, claro, es ahí el misterio. Él se ríe con Chespirito, yo me río con Cantinflas. Entonces, es complicado porque en esta esencia, la gente hoy en día, nuestra sociedad está esperando que el humor no solamente te haga reír, sino que te diga algo. Tú estás esperando que el comediante denuncie eso. Nos hemos transformado en críticos sociales que aparte de reírnos en conjunto, tenemos que denunciar algo. Y si no lo hacemos, somos penca. Esa es la sociedad que tenemos hoy en día. Y es difícil, porque el humor pasa desde situaciones ilógicas, desde que se cae una abuelita, se cayó, se tropezó la vieja. Oye, pero si es tu abuelita, no, pues bueno, es mi abuelita. Pero si no es la abuelita del otro, yo me río. Pues bueno, si la vieja no es nada mío. ¿Me cachai? O sea, depende mucho de cómo tú lo recibas. Y ahí es complicado porque es superficial, no conocemos las profundidades que hay mental, sociológica, y por qué no decirlo, hasta antropológica de lo que nos reímos. ¿O me equivoco, profesor? Sí, con esta conclusión, que en el fondo no sabemos nada, terminamos esta... Sí, la última pregunta.
El ministro de Salud hizo un chiste. Sí. A ver, acá en Chile hubo un problema con la leche y el ministro de Salud dijo que la culpa era de las vacas. Eso fue lo que dijo. No murieron personas, pero había escasez de leche. Yo también habría echado a ese ministro en Portugal. Yo también lo habría echado, porque Que no supe el chiste, digamos. lo que pasa es que yo no sé cuál es el chiste, claro, a lo mejor era un mal chiste. Pero en el fondo, sí, pero es que él en su calidad de ministro no puede hacer un chiste así, porque por eso hablo del animus injuriandis. Uno en su calidad de humorista, de comediante, uno está representando un papel. Si yo, como Rodrigo González, digo que Piñera es un ladrón, me podrían a mí demandar por calumnia, porque el animus, ahí sí es injuriandis. Hay un animus que es el animus En este caso científico. Lo tuyo, pero hay bueno. un animus que entonces es en el fondo de dónde va. Yo no sé cuál es el chiste, pero si murieron niños, eran niños, gente grande. Bueno, todos los días muere gente. Sí, yo creo que es un mal momento, Sí. no es el momento para hacerlo. Bueno, Creo que yo no lo habría hecho, yo lo habría echado también. Yo lo habría matado. de hecho. Daniel, voy a tomar la palabra. Yo creo que las autoridades, por lo menos de esa envergadura... Animus jocandis, animus injuriandis. No me toqué, weón. Oye, yo creo que las Hay que autoridades de aguantar ese acá, weón, nivel pero- tienen que tener sentido común. Cuando una persona pierde el sentido común y piensa que el chiste le puede dar a lo mejor simpatía para explicar algo, no está a la altura del cargo y la autoridad que se le ha dado. Ese es lo grave del chiste, ¿cierto? Que la interpretación. Yo puedo pensar que en un velorio a lo mejor puedo tirar un chiste al final, po. Y pienso que a lo mejor la gente se puede reír. ¿Y qué pasa si la gente no se ríe? Termino siendo agredido por los familiares. Entonces dice, no, si yo lo hice porque yo tengo un sentido de la muerte que es distinto, entonces pensé que es ahí el sentido común. Ahí el chiste no tiene validez, porque murió gente, y es grave. Claro, hay momentos y lugares. y hay personas. Y hay Uno personas. es ministro de Salud. Sí, él Si puede hubiera ser. sido el ministro del humor, claro, cambia. Algo pasa con los ministros de salud que hacen muchos chistes. Nosotros tuvimos un ministro de salud que le preguntaron, que era el general Matei, qué sabía de salud, y dijo, aparte de decir salud, no sé nada. Parece que el cargo viene con algunos chistes. Le agradezco a toda su presencia, ha sido una mesa accidentada, pero finalmente hemos llegado a conclusiones interesantes e importantes. Esperamos haber estado a la altura del Gracias a interés. Bueno, yo me voy a quedar 15 minutos más porque llegué tarde.